Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 26. El episodio de hoy es un episodio muy especial. Estamos con un invitado que pues estoy muy agradecido que está acá. Admiro mucho su trayectoria, su visión y todo lo que está haciendo ahorita en el ecosistema de emprendimiento aquí en Guatemala. Por eso es que lo invité. Pablo Galindo, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Esteban, ¿cómo vas? Bien, bien. Entonces el día de hoy vamos a contar un poquito de qué es lo que él ha hecho, de dónde viene, y después vamos a ir hablando sobre cómo los emprendedores pueden ir empoderándose con las herramientas de blockchain. Buenísimo, mira, pues la verdad ha sido una trayectoria relativamente larga ya. O sea, uno dice, bueno, 30 y picos, pero ya es una trayectoria larga. Entonces realmente lo voy a resumir como en el último proyecto que estamos trabajando, que es Okenic. Okenic es una aceleradora del ecosistema y tiene como una historia hace varios años que es como el inception de esta idea que ahora se transforma en Okenic. Y hace mucho tiempo estuvimos haciendo servicio social por parte del colegio, digamos, en el Rafael Ayau, que es un orfanato. Entonces nos tocó llevarle a los niños McDonald's, payasos, etcétera, un montón de cosas que al final era con el objetivo de agradarles el día y hacérselos bonito, porque era el día del niño. Entonces hicimos lo que todo graduado o patojo de colegio haría, y es hacer mañana deportiva, fiesta, etcétera, para poder recaudar dinero, y se les llevó pues este día. Pero algo que me llamó la atención, que fue como esa idea, ese inception que se quedó clavado, que de hecho me afectó muchísimo hasta el día de hoy, es que una niña no se quiso meter dentro del rollo. Entonces imagínate, estábamos todos los patojos ahí echando punta con los niños, jugando foot, payasos, pelotas, etcétera. Y esta niña no quería sumarse, digamos, al juego. Entonces la pregunta es, bueno, vamos con ella y le preguntamos qué. Y la niña nos da una respuesta que cambia muchísimo la forma en la que en ese momento veíamos el mundo. O sea, veníamos de un colegio que nos formaba con un impacto social, servicio social, etcétera. Y la niña nos dice, es que ustedes mañana no están. O sea, como que regresan a un y yo nunca lo había pensado. O sea, ellos regresan a su día a día con un estándar completamente diferente que nosotros subimos en nuestra ingenuidad y nuestra buena intención. Y ese momento en adelante es una postura muy fuerte, pero dije que nunca más iba a volver a hacer caridad si no era sostenible. Y ahí es donde nace la primera idea de, la forma de resolver problemas con visiones de muy largo plazo es hacer empresa. Y entonces el objetivo justamente de Okenic es cómo ayudamos al ecosistema, cómo aceleramos las alianzas entre inversionistas, emprendedores, empresas ya establecidas, para poder generar un ecosistema sumamente dinámico para que sea más fácil poner empresa. Y más fácil no es de la perspectiva de registremos una empresa, no, sino de ideas exitosas que tengan impacto en el mercado y que sean suficientemente grandes para emplear muchas personas. Ese es realmente el objetivo de Okenic. Nítido. Y o sea, tenés tenés un recurso de material que estás usando ahí para... Fíjate que sí, en Okenic, bueno, lo primero es uno tiene que reconocer también todo lo que no sabe. Y creo que esa es al final una buena clave de éxito, y es no operar sobre lo que sabemos, sino también aprender a operar sobre lo que no sabemos. Entonces tuve la dicha de tener muy buenos profesores en Harvard, y lo que hice fue apoyarme en ellos. Y no inventar el agua azucarada realmente, sino ellos, la gran mayoría, son 5 de ellos. 4 son historiadores del ecosistema de emprendimiento y son actores, digamos, o han sido más bien actores sumamente importantes en el mismo ecosistema gringo. Entonces hemos hecho mucho análisis con ellos de qué condiciones tiene el ecosistema de Guate
y a qué momento histórico se parece al ecosistema de Estados Unidos. Es decir, ¿qué tenemos hoy que se parezca en cómo en algún momento fue Estados Unidos? Porque vamos fácil 100 años atrás, se podría decir. Con la diferencia de que el mundo es ahora más interconectado de lo que era antes. Las tecnologías han habilitado un montón el paso y eso ha acelerado muchísimo el progreso. Y hablando con ellos es, bueno, ¿qué necesitamos poner de bases para que este ecosistema sea un ecosistema exitoso? Y lo más difícil ha sido tropicalizar ciertos principios, pero también darle la libertad al ecosistema de que evolucione a su propio paso y a sus propias condiciones, porque también es una fantasía pensar que vamos a poder replicar Silicon Valley, pues, o sea, ni por asomo. Ni con frijoles. Ni con frijoles, ni a la Tortrix, exactamente. Entonces realmente es, bueno, ¿cómo traemos o importamos ciertos principios básicos? Y ahorita lo que decidimos es que la principal cosa que tenemos que importar es la profesionalización del ecosistema. Entonces lo que hicimos fue construir diferentes mallas curriculares que nos permiten profesionalizar al emprendedor, al inversionista, al empresario, porque también nos hemos dado cuenta que la visión del inversionista o del emprendedor es esta visión donde no hay que ser profesional, es donde voy a botar la U, este mito fantástico, digamos, donde voy a botar la U, voy a dejar la carrera, voy a hacer esta idea y voy a ser exitoso y no tuve que aprender nada. Cuando realmente lo que se ha demostrado es que los emprendedores más exitosos leen un montón. Quizás no tienen educación formal per se, pero tienen un proceso de formación, digamos. Y lo que nosotros estamos orientándonos es a ese tipo de formación que realmente beneficia al emprendedor, digamos, que no necesariamente es la educación formal. ¿Y a qué, como en qué era estás viendo el ecosistema actual en Guatemala comparado a Estados Unidos? Fíjate que hicimos, excelente pregunta, fíjate que hicimos Ray Dalio es el fundador de un hedge fund de los más exitosos del mundo ahorita, Bridgewaters. Y el tipo tiene una visión, digamos, bien interesante, donde él ha reflexionado sobre momentos históricos como para robustecer su forma de analizar problemas de inversión actuales. Entonces ve más o menos qué condiciones se dieron en un momento determinado en la historia y si ese momento determinado en la historia tiene similitudes con un momento actual, y eso le permite de alguna manera sobreponerse con más alertness, digamos, a ciertas dificultades. Entonces nosotros hicimos un poco el mismo ejercicio y decir, bueno, ¿a qué ecosistema se parece Guate lo más y a qué condiciones obedece y en qué época está? Y nosotros estamos alrededor de 1930s, 40s. Donde están empezando a existir estos primeros batazos, empiezan a haber programas de universidades, empieza todavía este romanticismo de lo que implica emprender, de lo que implica ser un inversionista de capital de riesgo, y empieza esta como llamarada de tusa, podríamos decir, donde todo el mundo tiene hasta CEO-itis, todo el mundo es CEO de un montón de cosas, y eso siempre es un paso pero no necesariamente bueno, es un paso que tenemos que dar. El paso siguiente, que justamente viene dado por la profesionalización, es donde las aguas de alguna manera se calman y empiezan a ver los primeros grandes batazos. Es donde ya los primeros fondos de inversión entienden realmente cómo funciona el ecosistema y el tipo de emprendimiento que puede surgir en este ecosistema. El emprendedor empezó a encontrar las herramientas para poder concebir y lanzar modelos de negocios exitosos en el ecosistema, y empieza a ver este match entre los diferentes actores, que es un poco la parte en la que todavía no hemos llegado. O sea, no ha habido ese chispazo. Inclusive nosotros le llamamos el Capital Paradox. Tenés family offices y fondos de inversiones que te dicen es que no tengo dinero donde parquearlo. O sea, tengo dinero y no tengo dónde parquearlo. Y el emprendedor te dice es que no hay dinero. No, nadie me está dando plata. Y es porque estamos hablando en dos momentos completamente distintos, donde el emprendedor está pidiendo capital en una etapa demasiado inicial, donde todavía no hay una trayectoria, digamos, clara de hacia dónde puede ir la idea, y el inversionista todavía es un family offices con alta aversión al riesgo, que se puso la capucha de venture capital, pero todavía no ha entendido cómo funciona el capital de riesgo per se. Entonces la están así, la parte de riesgo de meterle plata a un emprendimiento donde las probabilidades son muy, muy bajas. Entonces todavía no se ha llenado, digamos, ese gap entre los dos, y es algo que lo llena la profesionalización. Entonces, yendo un poco adelante de la curva, Okenic lo que viene a hacer es aceleremos ese proceso y acelerémoslo porque el país lo necesita. Es decir, necesitamos resolver nuestros problemas
país económicos, pero de una forma muchísimo más acelerada. Estamos creciendo poblacionalmente a un paso y no podemos absorber, digamos, la nueva oleada de graduados dentro de empleabilidad. Cada vez el empleo se está haciendo muchísimo más difícil. Ayer tuvimos el caso, no sé si vieron las noticias, que sacaron a esta persona que dice: voy a ser papá, busco trabajo. Sí. Eso lo que pone en evidencia, bueno, dejando de lado la valentía de ese tipo, que es algo de admirar y aplaudirle, eso pone muestra un banderazo de alerta de cómo está la economía actual del país. Y no es a punta de emprendimiento, de autoempleo, que vamos a lograr mover la aguja del desarrollo económico. Vamos a tener que empezar a empujar emprendimientos que realmente tengan un impacto sustancial, no solo en la generación de productos y servicios de valor, sino también en la generación de empleo. Y para eso va a requerir emprendedores sumamente formados e inversionistas sumamente profesionales para poder hacer ese match que es tan característico de los ecosistemas dinámicos. ¿Y en qué industria es en la cual vos estás viendo que esto es lo antes que va a venir? O sea, ¿qué industria es la que tenemos que reforzar? ¿En qué sentido para poder generar cada lo que Esa es excelente pregunta. Fíjate que no te sabría decir. Es decir, todavía estamos en un momento donde el ecosistema es tan nuevo y estás teniendo como diferentes empresas, diferentes emprendimientos enfocados a diferentes industrias. Entonces todavía no sabes de dónde van a venir o de dónde deberían de venir los exitosos. Lo que sí te puedo decir es que en países cuyo desarrollo económico es bastante más lento, que es el caso del nuestro, la tecnología es clave. Es decir, pero entendiendo la tecnología no como el negocio, sino la tecnología como el habilitador de nuevos modelos de negocio. Entonces ahí empiezas a ver una base que se vuelve core en, por ejemplo, un Kingo, que es un emprendimiento que está empujando el desarrollo económico del país, tacleando un problema sumamente grave, que es el de energía eléctrica, pero a través de un modelo de negocios habilitado por tecnología y hardware. Entonces, a ese tipo de proyectos podríamos empezar a apuntar, donde no sabemos en qué industria van a surgir. Lo que sí podemos empezar a hacer un forecast es que van a tener que tener un componente tecnológico sumamente fuerte, porque eso es lo que abarata la estructura de costos y permite el alto alcance de público. Me encanta, sí. Y como vos mencionaste una vez que estábamos hablando de otro emprendimiento en África, de la tortilla nutritiva. Me encantó. Porque es un buen ejemplo, pues, de cómo nosotros también tenemos que apuntarle y tener bien en vista que somos una agroindustria, pues. Sí. Y ahí tenemos que tirar bastante desarrollo, ahí todavía falta mucha educación. Y las economías entre las ciudades, los centros urbanos y el interior del país son muy diferentes, pues. Sí, mira, yo creo que ahí lo que habría que... Hay varios ejemplos, digamos, africanos que han resuelto problemas que son muy similares a los problemas que tenemos nosotros en la gran mayoría de la población de nuestro país. Y quizás ahí es donde viene como un segundo insight. El primero es, vamos a necesitar modelos de negocios que tengan un core muy fuerte tecnológico, porque abarata la estructura de costos y permite tener acceso a muchísimo más mercado. Pero por el otro, un tipo de enfoque. Cuando nosotros pensamos en cómo competimos nosotros en el mundo como país, como economía, realmente nosotros lo que hacemos es abaratar la estructura de costos de los demás países. Es decir, mano de obra más barata, materias primas de buena calidad más baratas. No es que tengamos altas inversiones en investigación y desarrollo donde podemos proponerle al mundo nuevos productos, nuevos servicios de alta gama tecnológica, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es que nuestro país, que es una de sus tragedias, al mismo tiempo es una de sus grandes oportunidades, compartimos muchos problemas con 2.3 billones de habitantes en el mundo. Entonces, si nosotros logramos enfocar con estos modelos de negocio tecnológicamente habilitados, resolver problemas de agua, de educación, problemas de alimentación, problemas de educación, y podemos resolver esos grandes problemas en la base de la pirámide, tenemos cómo compartirlos con otros 2.3 billones de personas. Uh-huh. Mientras que si vamos a competir digamos, me lo voy a inventar, mejorar el desempeño de las cámaras de celulares, realmente vamos a competir con titanes que vienen haciéndolo los últimos 10, 12 años. Uh-huh. Entonces realmente es un poco ilusorio gastar recurso, capital humano,
tecnologías en algo que ya de entrada están haciendo por años luz mejor que nosotros. Es decir, no solo ponernos al día nos va a tomar tiempo, sino encima de todo ser tan competitivos como ellos nos va a tomar tiempo. Pero hay un mercado que está completamente desatendido, que es el mercado llamémosle el mercado de la necesidad. Y ese mercado es gigante. Entonces ahí es donde entran a batear estos emprendimientos que hablábamos, que por ejemplo hay uno, el de agua, es una mujer promedio, porque es la mujer en estos países quien está encargada de llevar el agua a la casa, porque el hombre usualmente está haciendo trabajo, digamos, de agricultura o de manufactura, etcétera. Y estas mujeres tienen que acarrear alrededor de 100 libras día de agua. O sea, son 100 litros aprox para poder satisfacer sus necesidades. Y algo tan sencillo como una innovación tecnológica donde hay un nuevo proceso de manufactura de las jarras estas que llevan en la cabeza para acarrear el agua, lo transformaron en un tonel que parece una dona y se le mete una pita en medio y ese tonel se lo amarran en la cintura y lo pueden arrastrar. Y es como llevar una rueda. Entonces, ese tipo de innovaciones, digamos, vienen a funcionar muy, muy bien. Porque resuelve el problema a millones de personas en el mundo. Solo hoy, actualmente en el mundo, 1.7 billones de personas tienen problema de acarrear agua. Entonces, cuando vemos ese potencial de mercado, es gigante. Sí. Y entrando específicamente en el tema de tecnologías, digamos, como blockchain, vemos que nosotros, siendo un país que le abarata la estructura de costos a otros países a través de procesos de manufactura más baratos o materia prima más barata o mano de obra más barata, vemos cómo este tipo de tecnologías puede habilitar modelos de negocio que sean muchísimo más disruptivos, donde se puede garantizar inclusive una trazabilidad en cada uno de los puntos de la cadena de valor, cosa que para otros países, por muy grandes que sean, no tienen la estructura de productividad que tenemos nosotros y tampoco tan barata. Cabal. Entonces, también uno, cuando estás hablando de ese tipo de disrupción, en algún punto también tienes que hablar pues de infraestructura. Sí. Y cómo le vas a meter infraestructura, y después también cuando hablas de infraestructura ya son proyectos público-privados. Y qué tipo de relación se tiene que llevar ahí con los retos que nosotros tenemos con nuestro gobierno. Mira, yo creo que el reto al final, ya sea iniciativa privada o iniciativa pública, el reto es el mismo. Hay una falta de entendimiento de qué realmente es el emprendimiento, y por ende hay una cantidad de errores que se han cometido alrededor de la supuesta infraestructura que hay que darle. Es decir, porque si concebimos el emprendimiento de una forma, la infraestructura que consideramos dar va a estar acorde a cómo lo concebimos. Entonces, el problema de la palabra emprendimiento es que sirve para designar dos cosas. Uno, para designar una actitud, un tipo de conducta, pero también una etapa inicial de un negocio que puede adquirir ciertas características. Y lo que sucede es que confundimos las dos cosas. Por ejemplo, te puedo decir que una persona que vende, digamos, en una esquina, vende mangos, es sumamente emprendedora, pero no está emprendiendo. Y eso nos permite distinguir que tiene un tipo de actitud, pero no tiene un potencial de negocio con cierto tipo de características potenciales. Y lo que está pasando es que tanto iniciativa privada como iniciativa pública han malentendido el emprendimiento, y de hecho está definido en la ley actual de emprendimiento como una actitud. Entonces la infraestructura está dada para poder cosechar, digamos, esta actitud, pero no para cosechar cierto tipo de empresas que pueden tener cierto tipo de características y un potencial de crecimiento de otras características. Entonces, yo creo que ahorita el paso uno es tanto iniciativa pública como privada, como emprendedores, inversionistas, deben profesionalizarse y entender primero qué es emprendimiento. O sea, emprendimiento no es como diríamos el mito del garage. Me meto en un garage y saco Google. No, es decir, entre el garage y Google hubo un momento, muchos años, pues, y hubo un ecosistema que tenía ya una cierta experiencia y hubo una cierta aversión, digamos, al riesgo inicialmente, y fue, como diría Green Day, un boulevard de muchos sueños rotos. Sí. No, y hubieron bastantes también Googles adentro de todo eso. Sí, exactamente. Como hubieron bastantes también en los 70s empresas de software y todo. Porque yo vi una vez un video de Steve Jobs haciendo como un evento donde tiene diferentes casas de software. Ajá. Y tiene a Bill Gates y solo le habla a él, y a los otros ni les pone atención. Sí, totalmente. De hecho, ¿qué es lo que estaría pasando, digamos, para hacer una analogía? ¿Qué estaría pasando en el ecosistema ahorita?
todos los actores, ya sea públicos, privados, inversionistas, emprendedores, etcétera, están buscando el siguiente home run. Pero no nos hemos dado cuenta que todavía nuestro beisbolista no se ha desarrollado. Tiene 10 años en promedio. O sea, nuestro ecosistema es relativamente nuevo. Entonces estamos vendiendo la superestrella, estamos queriendo apostarle al nuevo Babe Ruth. Y el pobre está aprendiendo a agarrar el bate. Entonces hay una desalineación entre las expectativas que tenemos y la realidad que estamos viviendo. Entonces, en lugar de estar invirtiendo tiempo y recursos en un proceso de aprendizaje y de aceleración, de entender realmente cómo va a evolucionar nuestro ecosistema, estamos queriendo buscar los grandes batazos que ahorita nuestro ecosistema es incapaz de producir, por lo menos a una escala suficientemente atractiva para que todo el mundo pueda tener una tajada del pastel. Un montón de wisdom ahí tirado, pum pum. Bueno, entonces, ¿cómo ves, teniendo en mente pues las cualidades, ya medio lo tocamos un poquito, profundizamos un poco más, de los modelos de negocio que blockchain te da la oportunidad de hacer? Si vos sos un emprendedor joven hoy en Guatemala, tenés todos los retos que tenés, ¿cómo crees vos que te podés empoderar usando esta herramienta de transparencia, de trazabilidad? Y ¿dónde como que son los puntos que lo ves? ¿Lo ves como en que cree un sistema o que lo use para ciertos puntos, que empiece siempre a través de un wallet quizás? Mira, yo creo que lo principal, y es algo que ya está pasando, es primero tienen que entender la tecnología en profundidad, realmente entender no solo sus capacidades, sino también sus limitaciones. Y una vez teniendo ese par de lentes, digamos, es empezar a ir al mercado a buscar qué problemas se pueden resolver con esa tecnología. Y donde va a venir realmente el boom de creatividad del emprendedor o la emprendedora es cómo va a empaquetar esa tecnología con sus virtudes y sus limitaciones y el problema que puede resolver al mercado. Cómo lo va a empaquetar en un modelo de negocios que realmente le permita sostenerlo, replicarlo y escalarlo. Entonces te diría, hay tres challenges, digamos. Uh-huh. Hay oportunidades ahí pegando de alaridos. Por ejemplo, toda la industria de salud está esperando a gritos que alguien mejore los expedientes médicos, que alguien mejore el proceso de receta médica, que alguien mejore el proceso de facturación. Los seguros están exactamente por la misma línea. El sistema bancario, digamos, si vemos las grandes industrias, tienen titanes que han estado como están los últimos 50 años. O sea, el sistema bancario ha cambiado muy poco, fuera de que ahora tienen apps. El core ha cambiado, no ha cambiado en nada los últimos 25, 50 años. Quizás en algunas regulaciones y en algunos números por acá y actualización de sistemas por allá, pero su core business no ha sido modificado en los últimos años. Healthcare, exactamente lo mismo. Educación, exactamente lo mismo. Entonces, les diría, pónganse los lentes, uno, de la tecnología con sus virtudes y sus defectos y limitaciones. Luego pónganse los lentes, bueno, ¿cuáles son los grandes titanes de las industrias? ¿Y quiénes son estas industrias como dinosaurias? Que son dinosaurias no solo por lo viejas, sino son dinosaurias también por la falta de agilidad que van a tener para poder implementar una cosa muchísimo más innovadora. Y tres, piensen en la tecnología no como el negocio, sino como el habilitador de un negocio. Y de esa forma van a poder encontrar cómo empaquetan esa tecnología de forma que le resuelve el problema a muchas personas. Nítido. Pues vamos viendo, mira, hablemos de cómo vos ves. O sea, yo tengo una idea ahorita, hacia dónde, cómo puedo analizar bien el mercado, cómo puedo reforzarme y cómo para poder realmente apreciar y todo, cosas que lo que vos estás haciendo de educación en Okenic, de emprendedor, creo que también requiere un poco como de maduración como persona, como darse cuenta, ok, sí, yo lo puedo hacer a la brava, así a lo guatemalteco, como es lo usual aquí. Cabal. Tengo mi idea y todo, y vengo y me pongo mi SA y después entonces yo no sé mucho, pero sí sé echar punta y voy ahí a batallar y todos los días estoy batallando. Sí. Mira, ¿cómo puedo cambiar ese mindset? Mira, nosotros tenemos en Okenic tenemos un dicho y es la experiencia es una maestra bien cruel. Es decir, porque primero te golpea y después te enseña.
Entonces, eso es algo que en emprendimiento no te funciona. Porque si tus recursos son limitados y tu tiempo es limitado, el estar fracaso tras fracaso tras fracaso para aprender es sumamente caro. Si invertir las variables, es decir, primero me formo y luego pruebo, ya las probabilidades de fallar se minimizan. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos tener cuidado? O sea, otra vez esta bandera roja como de alerta es, ahorita, como es la moda del emprendimiento, hay un montón de instituciones, un montón de empresas y un montón de personas que ofrecen acompañamientos y que te vamos a ayudar a construir tu modelo de negocio, que te vamos a ayudar a construir tu propuesta de valor, y etcétera. Y el problema, digamos, a veces con eso es que son personas que se metieron dentro del hype, pero que no necesariamente tienen la profesionalización para. Entonces, eso te limita muchísimo el espectro de a quienes podés acudir dentro del ecosistema. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber que no saben, que es lo principal, y que no está mal no saberlo. Eso quizás es el primer asunto. Y dos, abocarse con instituciones y con personas que uno tiene garantías de su récord, que sí realmente han emprendido, que han metido la pata y han logrado salir adelante. Porque de lo contrario nos vamos a topar con gente que solo se dedica a echarle leña a este fuego de la fantasía de seguir tu pasión, es tu sueño, vas a pensar en grande, make it work, etcétera. Que al final lo que va haciendo es incentivando el fracaso. Porque cuando partimos de la premisa de que emprender es solo seguir tu pasión, no te das cuenta de todo lo que no sabes, y como no sabes lo que no sabes, vas a meter la pata. Entonces lo único que estamos haciendo es gente que va muy rápido a ningún lado, porque va súper empoderado de su, llamémosle, de su pasión, pero realmente no tiene las herramientas para. Eso primero. Y segundo, el emprender es contraintuitivo. O sea, es algo que, si lo queremos poner así, no nos viene natural al ser humano. Es decir, todo lo contrario. O sea, nuestro cerebro evolucionó para hacer con lo que tenemos, para ser aversos al riesgo, para estar seguros. Y el proceso de emprender es todo lo opuesto. Es voy a perseguir una gran idea y no tengo los recursos. Es como, ¿cómo vas a hacer eso? Voy a conseguir los recursos. Bueno, pero ¿cómo vas a conseguir los recursos? Ahí voy a ver cómo le hago. Entonces, literalmente es como montar un restaurante sin tener los utensilios. Sí. O sea, es súper contraintuitivo, pareciera hasta absurdo. Pero ese es el proceso o el papel de la profesionalización. O sea, tengo una idea, necesito recursos, ¿cómo puedo gestionar que esas dos A-B se junten? Y ese es el punto principal. Y para eso se necesita formación tanto académica como guía de gente que ha tenido cierta experiencia, que te pueda... dejemos mentorar, porque ya también ya se prostituyó el concepto, ya todo el mundo es mentor y todo el mundo tiene mentores. Pero alguien que le pueda dar a uno consejos, insights, donde pueda acelerar su curva de aprendizaje y minimizar su margen de error. Entonces hay un proceso de formación y un proceso de acompañamiento que el ecosistema todavía tiene muy, muy, muy pocas instituciones que realmente lo están haciendo muy bien. Y, ok, ¿qué tipo de gente estás viendo ahorita en Oconi? ¿Cuáles son? Mira, nosotros de hecho hemos pasado por una transformación. Y es una transformación, digamos, donde nosotros ya vamos a cumplir un año de haber abierto el proyecto. Y tuvimos un aprendizaje muy fuerte en este año. Y los voy a bautizar de esta forma. Hay demasiado emprendedor inversionista de cóctel. Es decir, es algo que uno no hubiese podido predecir hasta que no está metido en el campo de batalla. Lo que sucedió es que vimos una demanda muy grande, es decir, un montón de gente que quiere poner negocio. Vimos una necesidad económica también fuertísima de cómo ese emprendimiento puede impactar en el desarrollo económico del país. Vimos muchas intenciones por parte de fondos de inversiones y family offices en abrir pedazos de su cartera para poder invertir en capital de riesgo. Y dijimos, bueno, este es el momento de entrar a batear con un agente que profesionalice a estos actores. Pero en realidad lo que lamentablemente nos dimos cuenta es que es más wiri-wiri. O sea, al emprendedor lo que le encanta es contar la historia que está emprendiendo, no necesariamente estar haciendo el trabajo de emprender. Y quien está haciendo el trabajo no va a los eventos, no va a los cócteles, etcétera, no va a todo este tipo de cosas. El inversionista es exactamente el mismo asunto, está acostumbrado a un tipo de inversión de muy bajo riesgo.
y solo ahora se puso la capucha de somos Venture Capital. Entonces está buscando emprendimientos que se comportan como pymes. Y eso no lo va a encontrar. Sí. Entonces, pero tampoco se quiere formar. Tenemos empresas que quieren lidiar con más innovación, queremos tener contacto con el ecosistema, queremos tener más emprendimiento, más etcétera. Pero tampoco se están formando cómo eso impacta en su estructura de procesos, cómo impacta eso en sus KPIs, cómo impacta eso en su balance sheet, pero tampoco tienen el interés de profesionalizarse al respecto. Entonces lo que nos dimos cuenta es que hay una burbuja, es decir, una burbuja sumamente romántica donde lidiar con el ecosistema es de soplar y hacer botellas. Entonces hemos decidido inclusive cerrar una serie de unidades que estaban diseñadas a profesionalizar diferentes actores y concentrarnos únicamente en aquellos que realmente están empezando a tener la conciencia y la importancia de un proceso de profesionalización. No solo de cóctel. Interesante. Entonces, adentro de todo este proceso, porque es pues, interesante ver el proceso, porque esto es un proceso que entra a la psicología del ecosistema, entra realmente a nuestras fibras de cómo estamos armados nosotros y cómo nos tenemos que reforzar para poder también salir adelante, pues. Y creo que lo que estás diciendo son muy buenos insights para entender, porque es la realidad y donde al final del día también donde hay oportunidad, donde hay necesidad hay oportunidad. Sí. Entonces, esta conciencia, ¿cómo recomendás a nuestros oyentes a obtenerla? Fíjate que hay ¿Cómo pueden llegar a ese estado de iluminación? De hecho, uno de mis mejores amigos me mandó hace un par de días una foto que tenía un texto y decía lo siguiente, en resumen, porque no recuerdo textualmente cómo era, pero decía, está un papá y un hijo hablando y el papá le dice al hijo, las vacas no dan leche. Entonces el hijo le dice, ¿cómo no? O sea, es como sentido común. Le dice, no dan leche. Es decir, tenés que levantarte a las 4 de la mañana, tenés que tenerlas bien alimentadas, tenés que ir a donde están las vacas, tenés que poner tu banquito, tenés que hacer ciertos movimientos en la ubre y vas a poder ordeñar la vaca. Entonces, si trabajas la vaca, vas a obtener leche. Pero no es que la vaca dé leche. Y eso es, digamos, aplicado al ecosistema. Es sumamente útil, porque lo que está pasando es que pensamos que emprender exitosamente es tener una buena idea, pero la buena idea es el 5% de un emprendimiento. O sea, puedes tener inclusive una idea medio wishy-washy, pero si tienes una ejecución impecable, vas a tener más probabilidades de éxito que si tenés una super idea que platicás y le contás a todo mundo y estás feliz y orgulloso de tu idea, pero realmente no ejecutás. Entonces, la reflexión un poco que habría que hacer sobre los oyentes y para que ellos pasen la bola también es que el emprendimiento no se mide por el quilate de sus ideas, sino el emprendimiento se mide por el quilate de la ejecución. Por eso los inversionistas lo que buscan, digamos los profesionales, lo que buscan es un excelente equipo ejecutor. No es tanto la idea, porque pueden venir 10 emprendimientos con la misma idea. Lo que va a hacer la diferencia es la ejecución de esa idea. ¿Quién realmente va a poder desarrollar el producto y llevarlo al mercado o el servicio y llevarlo al mercado de una forma exitosa y rentable? Entonces, ahí es donde vemos es que estamos todavía en la fase, digamos, del ecosistema como fantasiosa, donde el mundo de las ideas es el fantástico. Y hay un montón de CEOs de un montón de ideas. Pero no hay ejecución. Hay muy pocos CEOs que son dueños de una ejecución. Sí. Y se van a dar cuenta cuando entren en ese punto que esa ejecución está lejos de ser la cosa más cool o virga que nos ha pasado. Porque es sumamente difícil. Y bueno, y la ejecución ya es realmente aliar, pues ya estás ahí en el campo de batalla y tu margen de error es bien reducido porque depende mucho de cuántos recursos, o sea, o qué recursos vos tenés. Y por lo general yo lo que he visto acá es que las personas están emprendiendo por necesidad. Entonces al hacer eso también tus recursos son muy muy limitados. Total. Y yo creo que eso es por eso pues me encanta el mensaje que estás dando, porque si vos estás emprendiendo por necesidad, no te tires directamente a la idea. Por necesidad de primero aprender cómo ejecutarlo. Sí. Estás seguro cómo estás y entonces
Me encanta. Sí, ese es un poco el tiro, porque yo siempre la analogía que he dado es, imagínate cuando uno tiene mucha hambre, estás así sumamente hambriento y vas a la refri, te vuelves loco, es como te comes de todo, no seleccionas, no pensás bien, sino lo único que querés es como satisfacer el hambre, entonces no estás siendo realmente racional. Lo mismo pasa con el emprendimiento. O sea, si emprendes con la necesidad de frente, vas a tomar un montón de decisiones que en condiciones normales no tomarías. Y ahí es donde viene el temple que tiene que tener este mental toughness que muchas veces hemos hablado. Es cómo aún frente a la necesidad tenés la capacidad de mantenerte calmo, aprender lo que tenés que aprender para poder minimizar el riesgo. Es decir, aquellos que quieren emprender por necesidad son los principales que deben formarse. Porque son los que tienen mayor riesgo de fracasar y son los que tienen mayor riesgo de perder muchísimo más que alguien que tiene recursos. Sí. O sea, si alguien con mucha plata va a emprender, pues de alguna manera tiene, llamémosle así, un colchón sobre el cual puede meter la pata y puede confiar más en su idea que en su ejecución. Pero si habemos un montón de personas que estamos emprendiendo por tener un tipo de estándar de vida o soñamos con un estándar de vida, el riesgo o el lujo que nos podemos dar de arriesgarnos es muchísimo menor. Y entonces el valor de la educación ahí es sumamente alto. Exacto. Bueno, interesantísimo. Entonces, pues démosle los closing statements. Realmente yo creo que el mensaje aquí que dimos es importante. Es básicamente, por eso es lo que hemos estado diciendo en este podcast ya por 26 episodios. Hay que informarse, hay que educarse, hay que entender lo que uno está haciendo para realmente poder ver la oportunidad y saber con precisión y eficiencia cómo aprovecharse de esta oportunidad. Sí, de hecho, lo que se me ocurre y se me viene a mente es que, y deberíamos sentarnos después de esto a hablar en profundidad del asunto, deberíamos hacer un programa educativo en conjunto donde podamos formar a estos emprendedores no solo en las tecnologías descentralizadas, sino en los modelos de negocio que se pueden construir alrededor de las tecnologías descentralizadas, porque estamos enseñando dónde está el problema, pero deberíamos de sentarnos también, vamos a crear la solución. Entonces, yo me comprometería, digamos, con la gente que estaba oyendo, de jalarte a que nos sentemos a construir un programa que saque la tarea para enseñarles lo básico y poderles ayudar a que emprendan con muchísimo mayor probabilidad de éxito. Ahí está, todos, pues ahí vamos a hacer el curso. Y yo sí creo que el blockchain, que las tecnologías descentralizadas, lo que nos van a dar es el potencial de poder repensar los modelos de negocio. Y no es como que la tecnología nos venga a salvar y le tengamos que meter esa tecnología a todo. O sea, el ecosistema es lo mismo, los problemas son los mismos, pero es solo cómo creamos modelos más eficientes apoyándonos con esta tecnología. Totalmente. Entonces, pues les damos gracias por escucharlos. Gracias, Pablo, por venir. Muchísimas de verdad, por la invitación. Un montón de knowledge drop ahí. Gracias. Infórmense, edúquense y nos escuchamos hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.